Y bueno, tenemos, vean que yo he estado utilizando dos palabras de manera intercambiable, excepción e interrupción. ¿Cuál sería la diferencia entre ellas? ¿O cómo lo entienden ustedes? ¿Cuál es la diferencia de una interrupción a una excepción? ¿Y la interrupción? ¿No? ¿Acá? ¿Alguien? Por ejemplo, la interrupción es terminar la ejecución del proceso tal cual y regresar a un valor de que el valor no se esperaba. Y, por ejemplo, la excepción sería recibir un dato que no se esperaba, por ejemplo, en un rango. Más o desde el punto de vista de software, como que sí. Pero en el punto de vista de hardware, podemos hacer una distinción más clara, ¿no? Desde el punto de vista de hardware, una interrupción es una señal, ¿sí? Una señal que cambió, ¿verdad? Una señal que llega a mi microprocesador y está cambiando. Y una excepción puede ser una interrupción o algo que ocurrió internamente en mi microprocesador, ¿sí? Mientras que las interrupciones normalmente las llamamos externas, es decir, vienen de fuera y por eso ocupo un controlador de interrupciones, ¿sí? Internamente no tengo un controlador de excepciones, porque las excepciones ocurren en software normalmente, ¿sí? Pero algo curioso, nosotros podemos hacer creerle al sistema a través de una llamada de software que ocurrió una interrupción, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo, no, ¿sabes qué? Ejecuta el servicio de interrupción. Oye, pero no llegó la interrupción, que te valga. Tú ejecuta esa función, ¿verdad? Y lo va a hacer. ¿Estamos? Sí, recuerden que al final de cuentas es software, ¿verdad? Entonces, si yo pongo un brinco a ese lado, pues tiene que brincar y ejecutarlo, ¿verdad? Aunque no haya ocurrido la interrupción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, les digo, normalmente las excepciones es, digamos, el conjunto más grande, que es todo lo que ocurre en software y hardware, y la parte de interrupción es nada más lo que ocurre en hardware. ¿Sí? O cuando yo quiero tener relación con el hardware, ¿verdad? Quiero que se haga algo en hardware. Normalmente llamamos eso una interrupción. ¿Sí? Entonces, cuando una excepción ocurre, recordar que es cualquiera de las dos, la parte de software y la parte de hardware, ¿sí? El núcleo de procesamiento, el CPU, ¿sí? Primero copia el CPSR en el SPSR. Ah, caray. ¿Qué es? Copio mi registro de estatus, ¿sí? Para saber en qué estatus estaba antes de brincar, ¿sí? O antes de ejecutar la rutina de interrupción de excepción o de interrupción, ¿sí? Y después cambia los bits de ese banco de ese registro de estatus. Si voy a cambiar el modo ARM o si voy a cambiar el modo de excepción o si voy a deshabilitar o habilitar interrupciones, ¿sí? Después almacena la dirección de regreso en el link register, ¿sí? Y pone el PC a la dirección del vector, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi tabla de vectores, vean que tengo la 0, la 4, la 8, la C, la 10, la 14. ¿Por qué va de 0, 4, 8, C y 10? ¿Por qué? ¿Ya? No. ¿Por qué? ¿Por qué va de 4 en 4? ¿Porque son qué? ¿Qué? Son 32 bits o 4 bytes, ¿verdad? Pues por eso leo la 0 y luego esos ceros son 32 bits, entonces para leer la siguiente me tengo que brincar, ¿sí? 4 bytes, ¿sí? Porque ya no quiero repetir los bytes que están ahí. Entonces, si yo voy a la dirección 0, o normalmente yo voy a la dirección 0 de un vector cuando
presionan reset o ocurre algún reset. De entrada voy ahí. ¿Sí? ¿Qué debe de estar ahí? La dirección de memoria, donde tiene que haber una función que me diga qué hacer cuando alguien presiona un reset. ¿Sí? Si de repente yo encuentro una instrucción que no está definida en mi set de instrucciones, ¿qué hago? Me voy y agarro lo que hay en la dirección 4, cargo eso en memoria y ahí debe estar una función que me diga qué hacer cuando encontré una instrucción que no conocía. ¿Sí? Si alguien quiere mandar llamar una función de supervisión, ahí está en la 8, ¿verdad? Y ahí agarraría justamente qué hacer cuando te hagan una llamada de supervisión. Vas ahí y probablemente lo primero que tienes que definir es qué tipo de función de supervisión te están pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, a eso lo tiene que ver ahí. Si va a haber un abort de prefetch, un abort de data, un reservado, un IRQ, un FIQ, etc. Y nosotros vamos a ver en nuestro vector de la KL25Z, tenemos otras tantas más, incluso pueden ser algunas diferentes a estas. ¿Sí? Los vamos a ver en su momento. ¿Sí? Pero si se fijan, este proceso es importante, que lo tengan en mente. ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando se va a ejecutar una excepción? Primero, guardar el registro de estatus, que yo creo que está la pregunta de examen. Se guarda el registro de estatus, aunque era de manera genérica, esto es lo que hace RM. Guarda el registro de estatus, guarda el link register. ¿Qué más hace? Bueno, cambia los bits para si tengo que cambiar de modo de operación, cosa que no ocurría en Intel. Bueno, los primeros de Intel no ocurría, ¿verdad? Aquí sí, tengo que cambiar de modo y pongo el PC a la nueva dirección, ¿sí? Que la veo en mi vector de interrupciones o de excepciones. Y para regresar simplemente restauro el registro de status, ¿sí? Restauro el PC del link register y ya continúo como si nada. ¿Sí? Ok, imaginemos que esta sería una aplicación donde cada rayita es una instrucción que tiene que ir ejecutando. De repente va a llegar un momento, ¿sí? Donde me va a llegar justamente una interrupción, ¿sí? O una excepción. ¿Qué tengo que hacer yo? Guardar justamente el estado del procesador, ¿sí? Cambiar el status, ¿sí? Ajustar lo que sería el link register. Después tengo que ejecutar ahora sí, la excepción o la función de manejado de excepciones. Y después, cuando termine, tengo que restablecer el PC y regreso justamente a esa instrucción donde me había quedado. ¿Sí? Vean algo interesante, vean que ahí lo está separando por pasos. Tenemos el 1, que es salvar el estatus del procesador, el 2, cambiar el estatus del procesador por la excepción, el 3, ejecutar la excepción, y el 4, regresar. 1 y 2 lo hace de manera automática el hardware. El 3 y el 4 es responsabilidad de nosotros como programadores. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, por ahí platicábamos de lo que era Neon, ¿sí? Que teníamos un set de instrucciones Neon y que el M4 tenía Neon, ¿sí? ¿Qué es Neon? Bueno, Neon es una arquitectura de procesamiento de datos de tipo SIM, es decir, múltiples datos y una sola instrucción. Por ejemplo, sumar, cuando yo quiero sumar dos vectores, realmente tengo que sumar elemento a elemento, ¿sí? Todos los elementos de un vector, ¿sí? De tal manera que lo puedo ver como si fueran líneas de procesamiento, ¿verdad? Suma, ¿sí? El 0 con el 0, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, etc., ¿verdad? Entonces, lo que andamos buscando es justamente que este procesamiento lo pueda hacer yo, en lugar de hacer
varias llamadas a guardar cosas en registros, hacer sumas y demás, ponerlos en los registros y hacer las sumas de manera paralela, ¿sí? Esto acelera justamente la parte de procesamiento. Y bueno, los neones tienen un archivo de registros o un banco de registros de 256 bytes, ¿sí? Que están separados de los registros de R0 y R15 y serían una extensión del archivo de registros para el punto flotante. Tenemos dos diferentes vistas de los registros neón. Tenemos una vista que los podemos ver como 64 bits, perdón, 32 registros de 64 bits o 16 registros de 128 bits. ¿Sí? ¿Para qué registros más largos? Pues son Para vectores más largos. no más que vectores más largos, estamos hablando de mayor precisión, ¿no? ¿Sí me entiendes cuando digo precisión o no? Para operaciones de punto flotante en números decimales. Bueno, no necesariamente de punto flotante, o sea, de punto fijo o enteros, ¿no? O sea, imagínense un entero de 64 bits, ¿sí? A un entero de 128 bits, ¿verdad? Tengo mayor precisión, puedo manejar números más grandes, ¿verdad? O de punto fijo, ¿no? Digamos que de los 64 bits, por ejemplo, 32 sean para la parte, pues, digamos, entera y los otros para la parte decimal, ¿no? ¿Sí? Y bueno, lo mismo para el 64, ¿no? Entonces esto habilita tener algunos, una compensación ahí en la longitud de registros, ¿no? Y bueno, para ver también cuántos registros podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver cómo funciona el compilador con esta vectorización, yo por ejemplo tengo ahí dos vectores, PA y PB, ¿sí? Supongo que los voy a querer, no sé, sumar, ¿sí? Y donde n es la cantidad de elementos que tiene y x, ¿quién es x? X es algo que le quiero también sumar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces, aparte de sumarlos, no, perdón, PA es donde voy a guardar el resultado, PB es donde es lo que quiero sumar y X es lo que le quiero también sumar. Entonces, se analiza cada lazo, ¿sí? Y se trata de ver cómo quedaría ese lazo en la parte de hardware. Vean que aquí estamos poniendo que cada elemento, por ejemplo el 0, se va a poner en una parte de este dibujo que tenemos acá abajo, donde tenemos un sumador, un ALU, ¿sí? Para cada uno de ellos. La ventaja aquí que es, o esto como se piensa, es que todos van a hacer la misma operación. Entonces, si yo selecciono la suma, todos van a sumarse. Si selecciono la resta, todos se van a sumar. Si selecciono la multiplicación, todos se van a multiplicar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, vean, aquí está hecho con apuntadores. ¿Sí? No sé si todo el mundo entiende el código ahí de los apuntadores. Justamente me está diciendo, o sea, que es la dirección de memoria más 0, quiere decir que es la dirección de memoria original. Si le sumo 1, si es de 32 bits, bueno, en este caso es un entero, entonces tengo que sumar 4 bytes. Si es de 2, le tengo que sumar 8 bytes. Si es de 3, le tengo que sumar 12 bytes, etcétera, ¿verdad? Sí, la aritmética de punteros. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?